Hola, buenos días. Nuevamente soy yo, el profesor Carlos. En ese momento estoy enfocando hacia el tablero. Me encuentro en ese momento en la institución educativa Fundadores, en la cual trabajo. Voy a crear un video explicando pues algunas reglas de derivación, las cuatro o cinco primeras, y posteriormente pues estaré creando un video para las otras reglas. Listo, entonces la primera regla que tenemos es la regla que aplica para una constante. Bueno, en este caso, pues la constante vamos a nombrarla con la letra A, ¿cierto? Para una constante. Ahora, vamos a aplicar la derivación a la letra A, o sea, que representa un número cualquiera. Entonces, decimos que f de x es igual a A. Ahí tenemos una función, ¿cierto? Tenemos la función para derivar esa constante. Entonces, la derivación sería f' de x es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que toda derivación de una constante, de un número, siempre va a valer o equivaler 0. ¿Listo? Un ejemplo de forma numérica puede ser f de x, tenemos la función f de x, reemplazamos la letra por un número, 7 por ejemplo, f de x, en este caso 7 vale a vale 7, entonces ahí tenemos la función y derivando la función quedaría de la siguiente forma, quedaría valiendo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que toda derivación de un número vale 0. Seguimos a la siguiente regla. Bueno, entonces la segunda regla se refiere a una función identidad, o sea, a la variable x. O sea, vamos a derivar solamente la variable x, ¿cierto? A la variable x solamente. Entonces decimos que la función puede ser f de x es igual a la variable. Ahí tenemos una función. Entonces, si nosotros derivamos la variable, entonces nos queda que f de x es igual a 1. O sea, que x derivada equivale a 1. Solamente es el ejemplo. Entonces, ya sabemos que si nosotros vamos a derivar a x, el resultado siempre va a ser f' de x igual a 1. Entonces, ahora seguimos con la regla número 3. Bueno, en este caso sería la tercera regla, para una constante por una variable. Ya sabemos que la constante la podemos nombrar con la letra A y la variable con la letra X, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a derivar a la constante por X, entonces nosotros colocamos la función f de X es igual a X. Listo. Entonces, como ya nosotros aprendimos en la segunda regla que si nosotros derivamos la variable x siempre va a valer o va a dar como resultado 1. Entonces, como aquí la constante está multiplicando la x, entonces la constante quedaría multiplicando al 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el resultado de la derivación de x. O sea que eso quedaría así. F' de x, ya estoy derivando, es igual a A, porque A por X sería lo mismo que A por 1. A por 1 es igual a A. O sea que si tengo función AX, una constante por una variable, el resultado sería la constante. Vamos a ver un ejemplo numérico. Ejemplo numérico sería f de x es igual a 10x. Entonces, si nosotros derivamos esta función, entonces nos quedaría así. F' de x es igual a 10 por 1. O sea, como x aquí vale 1, entonces, y el 10 está multiplicando a x,
Entonces eso quiere decir que el 10 multiplica al 1 y 10 por 1 es igual a 10. Y como les dije anteriormente, que si la constante multiplica la variable, en la derivación quedaría como resultado la constante. Bueno, entonces esa regla que se llama para una variable elevada a una potencia, esa potencia la vamos a nombrar con la letra n. Listo, entonces en forma de función nos quedaría así. F de x es igual a x elevada a la n. Así quedaría la función. Entonces, la forma de derivar esta función es de la siguiente forma. Nos queda así. F' de x es igual a esta n que está como potencia, exponente, pasa a ser coeficiente de la variable. Pasa a multiplicar la variable. Y a la vez a esta n que está como exponente le restamos 1. Entonces, de esta forma sería la derivación de esta regla. ¿Listo? En forma numérica sería de la siguiente forma. La función sería f de x es igual, vamos a colocar aquí x elevado a la 7. Entonces 7 representa la letra n. Listo, ahora vamos a derivar esa función. F de x es igual a x elevado a la 7. Entonces derivada me quedaría f' de x es igual a, el 7 pasa a multiplicar la variable 7x y a la vez a este 7, al exponente le restamos 1. 7 menos 1. Listo, aquí tengo una resta que es 7 menos 1 en los exponentes. Entonces me queda como resultado f' de x es igual a 7x elevado a la 6. Esa sería la derivación de esta regla. Bueno, entonces seguimos con la siguiente regla que es, o que se llama, para una constante, por una, aquí me equivoqué, por una variable, corrijo, borramos aquí, corrijo aquí. Ahora sí. Listo, entonces dice, para una constante por una variable elevada a una potencia. Entonces, la forma de la función esquematizada nos da de la siguiente forma. F de x es igual a que es la constante por una variable que en ese caso es la x elevada a una potencia, que en ese caso se representa con la letra n. Ahora, si nosotros derivamos a x elevado a la n, entonces nos da de la siguiente forma. F' de x es igual a la constante que en este caso se representa con la a, la n que es la potencia, baja a multiplicar a la constante y a la variable. Entonces la colocamos en este caso ahí, multiplicando a x y a la vez también a a. Listo. Entonces a esa potencia, que es la n, le restamos 1. Listo. Así queda esquematizada o derivada ax a la n. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. A ver, vamos a derivar la función f de x es igual a 8x a la 2. 8x a la 2. Entonces, 8 es la constante, x la variable y n que representa en ese caso a 2. Listo, que es la potencia. Bueno, entonces derivamos. F' de x es igual a, el 8 lo dejamos ahí, la potencia baja a multiplicar o a ser coeficiente también.
en ese caso multiplica a x y al 8, ¿cierto? 8 por 2 por x. Y esa misma potencia le restamos 1. Bueno, entonces seguimos derivando y nos queda así. F' de x es igual a 8 por 2 y nos da 16. Colocamos la variable que en ese caso es la x y al 2 que es exponente que se le resta 1, entonces decimos que 2 menos 1 es igual a 1. Entonces este 1 queda invisible, pero yo no voy a colocar el 1. Ya sabemos que x ahí, que está solita, queda elevada a la 1. Entonces el resultado es f' de x igual a 16x. Listo. Entonces dejamos aquí en esa regla. Posteriormente estaré grabando un video tutorial para complementar y explicar las otras reglas. En ese caso voy a dejar una tarea para los grupos CLEI 6 de la institución educativa Fundadores para que la realicen. Entonces, colocamos aquí tarea. Vamos a borrar aquí bien. Un momentico, que estos tableros están un poco, que no quieren largar la pintura de otros marcadores. Entonces aquí ahora sí voy a colocar la tarea. F de x, este viene siendo el primer ejercicio. F de x es igual a 10x a la 7. La segunda, voy a dejar solamente dos ejercicios. F de x es igual a 25x a la 10. Listo. Con esos dos ejercicios que les dejo para que ustedes realicen y entreguen este sábado en clase. Bueno, lo realicen en la casa y lo entregan en clase. Bueno, esto es todo por hoy. Mi Dios les pague. ¿Listo? Gracias.